¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Y en este episodio analizaremos el neurolenguaje que mostraron los candidatos por los partidos republicano y demócrata en el primer debate rumbo a la presidencia de los Estados Unidos de América, Donald Trump y Joe Biden. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras, quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. El pasado 29 de septiembre del 2020 se celebró en Estados Unidos de América el primer debate presidencial entre el candidato por el Partido Republicano y actual presidente de aquella nación, Donald Trump, y el candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden. Es importante señalar que el alcance de este análisis es interpretar la comunicación no verbal de los dos candidatos y en ningún momento se pretende favorecer a uno o al otro en particular. No se pretende tampoco señalar cuál es el mejor, ya que eso lo decidirán en las urnas los ciudadanos de USA. Se observa a cuadro a Donald Trump entrando, después de confirmar sin palabras la instrucción que ya puede entrar con un asentimiento de cabeza. Trump entra en el escenario caminando con la mirada baja y pasos lentos y firmes, para dirigir una gran sonrisa simétrica. Esto no comunica cosas positivas. El bajar el mentón es un indicio de emociones negativas como vergüenza, sumisión, inseguridad, y aunque puede haber un contexto de cuidar dónde se está pisando para no caer. Pero se observa que no haya ningún obstáculo o escalón para llamar la atención de la mirada de Trump, por lo que se pudiera interpretar que llega con emociones negativas. La amplia sonrisa simétrica distintiva de Trump está relacionada con el desprecio. El caminar despacio de Trump comunica poca energía y vitalidad. Donald comienza el debate comunicando hostilidad. Por otro lado, se nos muestra a Biden caminando un poco más dinámico, el mentón más horizontal, haciendo contacto visual, enmarcado con una sonrisa social, como muestran las comisuras de los labios hacia arriba y mostrando las palmas con las manos abiertas. Joe Biden en su entrada comunica cosas positivas: dinamismo, mayor seguridad, empatía por la sonrisa, honestidad, apertura y buena disposición. Todo esto al mostrar las palmas de las manos en forma amplia. Biden comienza el debate con una comunicación más abierta y amigable. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make sure. Cuando Biden señala que Donald es un mentiroso, el todavía presidente de los Estados Unidos de América le revira que él es el mentiroso. Acompaña su decir señalando con su dedo índice hacia arriba, hacia la divinidad, comunicando sin palabras que Dios es testigo. Esto puede indicar que el señor Trump tenga la creencia que tiene la verdad absoluta. Su brazo se ancla de forma tensa en el atril y comienza el ataque interrumpiendo a Biden. Eras el último de tu clase, dice. La estrategia de Trump es clara: interrumpir continua y sistemáticamente. Es una conducta no verbal que revela que la intención es molestar, intimidar, distraer, hostigar y buscar la manipulación de emociones. La manipulación emocional de Biden. Y parece lograr su cometido en un momento dado. Joe Biden comienza a tartamudear tal y cual si fuera una foca. El repetir sílabas al intentar hablar se relaciona en neurolenguaje como que el individuo está pasando por un alto grado de estrés o ansiedad. Al no poder hilar palabras ante las interrupciones y los insultos, Joe Biden ríe. Esta risa no significa felicidad. En este contexto, y para algunos estudiosos,
en el comportamiento humano, esto es un riesgo evolutivo que nos ha permitido como especie sobrevivir. Sirve para aliviar la tensión social. Biden hace uso de la risa para bajar la alta tensión al ambiente social que ha provocado Donald Trump. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, El moderador pide a Donald que deje de interrumpir. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, Trump hace un contacto visual con quien se lo pide y saca la lengua. Esto es una señal no verbal que presentan aquellas personas que han sido descubiertas en una conducta inapropiada y se quedan sin consecuencias. El significado con palabras de este gesto sería: me he salido con la mía. Our military that delivers soldiers and they can do 200,000 a day, they're going to be this is the same man It's who all told set you up. by Easter this would be gone away. By the warm weather it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm and that would take care of it. This is the That same was man. said sarcastically, That was you know that. That was said And so sarcastically. here's the deal. En otro momento Trump está hablando de las vacunas y Biden interrumpe recordando que en Semana Santa Donald había declarado que el calor haría desaparecer el virus milagrosamente. Entre otras cosas nos podemos dar cuenta del buen uso del paralenguaje de Biden. Al recordar los malos pronósticos de Trump, Joe Biden modula su voz para darle un tono dramático a lo que está contando. By the warm weather it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm and that would take care of it. El apuntar con el dedo índice, aunque no señala a Trump, es un gesto hostil y acusatorio, que después lo matiza con un gesto de precisión, como lo es el juntar el pulgar con el dedo índice. El rostro comunica bien de manera no verbal la sorpresa al recordar que Trump recomendaba inyectarse lejía para curarse de la enfermedad. Levanta las cejas hacia arriba, abre los ojos y la boca en un gesto universal de sorpresa. El inconveniente que este gesto resulta fingido. Durante demasiado tiempo lo mantiene y la caída de la mandíbula se observa rígida y no relajada como sería una sorpresa genuina. Pero esto sirve para imprimirle más dramatismo a estas ocurrencias de Trump. Esto provoca una gran incomodidad en Donald Trump, que refiere que era sarcasmo al tiempo que mueve vigorosamente y repetidamente su cuerpo en este momento. This is the That same was man. said sarcastically, That was you him. know that. I- That was said And so sarcastically. here's the deal. En otro momento, al volver al ataque de Trump con la vieja confiable, Esto parece un trabajo para la vieja confiable. la vieja confiable de interrumpir de manera sistemática provoca que Biden repita 3 veces la misma palabra hasta que pierde la hilación de ideas y desesperado le pregunta si se puede callar. I'm not going to answer the question Why would you answer that because the question? question You put is, a lot of the news question Supreme Court is, justice, the radical question, left. would you Who is shut up, on, listen, man? who is on your list? Biden cierra los ojos y baja el mentón al tiempo que mueve negativamente la cabeza. Estas son señales no verbales de reprobación, pero también de sumisión por el mentón bajo y la falta de contacto visual. Trump vuelve a salirse con la suya. My son was in Iraq. He spent a year there. Are you talking I'm about talking about my son, Bo Biden. You're I talking don't know, about I don't know, Bo. I know Hunter. Yeah, Hunter you know, got Bo. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged That's not true. It for wasn't dishonorably. cocaine use. Cuando Joe Biden habla de que su hijo estuvo un año en Irak, se refiere a Bo. Su expresión facial comunica dolor de un padre. Sin embargo, en ese momento Trump vuelve a hacer de las suyas e interrumpe mencionando a su otro hijo, Hunter. Esto saca de sus cabales a Joe Biden, quien ahora señala directamente con el dedo a Trump con un contacto visual intenso. Estos gestos están asociados con la advertencia, amenaza u hostilidad. Ante el ataque de Donald Trump, mencionando que Hunter fue expulsado del ejército, Biden sucumbe con una microexpresión mixta de tristeza y dolor. Así parece al tener la parte interna de las cejas hacia arriba, el músculo tenso en la base de la nariz y el estiramiento de los labios y un poco hacia abajo la comisura de los labios. Trump ha vuelto a desestabilizar y manipular emocionalmente a su oponente. Biden vuelve a repetir 3 veces la misma frase, mientras está siendo interrumpido en el ataque de Donald Trump, hasta que logra volver al discurso.
pero le da la vuelta y aprovecha para empatizar con el electorado, mostrándose a él y a su familia vulnerable. Like a lot of people we know at home had a drug problem. He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it. El tartamudeo vuelve como producto de la ansiedad y el dolor de padre de familia, He's fixed it. He's worked on it. pero dice que lo han superado. El neurolenguaje de Biden ha sido congruente con lo que dice, por lo que en esta ocasión pudo haber empatizado de mejor manera con su audiencia. Number two, they cheat. They cheat. Cuando Donald Trump afirma que los demócratas son tramposos, sube los hombros. Si eres neurofan, sabrás que esto significa que ni siquiera él confía en lo que está diciendo. Y si no eres neurofan, suscríbete a este canal y activa la campanita. Por cierto, la mayor parte de los que ven este contenido no están suscritos. ¿Qué les pasa? Suscríbanse ahora. Eso nos lleva a las conclusiones. Donald Trump no defrauda. Siempre fiel a su personalidad, es un tipo arrogante, territorial y dominante. Le gusta llevar el control, intimidar y manipular a sus contrincantes, y vaya que se sale con la suya. Sabe dónde atacar para desestabilizar así a sus oponentes. Aún a pesar de que se meta con la familia, y para él el fin justifica los medios. Por otro lado, Joe Biden sucumbió ante la hostilidad sistemática de Trump, perdiendo la concentración y desviándose del tema. Aún así, también desestabilizó a Trump cuando le recordó lo del coronavirus y las inyecciones de lejía, y cuando lo llamó mentiroso. Salió fortalecido del bajo golpe del tema de su hijo al mostrarse vulnerable, pero seguir adelante. La comunicación no verbal fue más auténtica y enriquecedora en Biden en varios momentos. En cambio, la comunicación de Donald Trump fue mucho más hostil y desafiante. Considero que Joe Biden fue más empático que Donald Trump, lo que puede atraer más votos hacia su causa en el electorado. Neurotip: mostrarse vulnerable no es malo. El liderazgo no tiene que ser perfecto. Que te perciban más humano y con más fallas hará que personas empaticen contigo. Pero ten cuidado de que estas sean excepcionales y razonables. Nadie está obligado a lo imposible. Pero mostrar fallas muy repetidas y graves, más que empatizar, podrás comunicar ineptitud. Si te gustó este episodio, dale me gusta, suscríbete, no nada más lo veas, suscríbete y activa la campanita para que te notifique los nuevos episodios y no te pierdas ninguno de ellos. En mis otras redes sociales tengo recomendaciones de libros y más contenido. Por favor, consúltalas y sígueme en otros medios para tener más contacto. En la descripción de este episodio encontrarás mi usuario de todas estas redes sociales para que me sigas. Si deseas información de nuestros cursos en neurolenguaje y comunicación no verbal, visita la página www.cesarceballos.com e inscríbete. Y si en caso de que no esté disponible el curso de tu elección, llena el formulario y anótate a la lista de espera. Apúntate a esta lista de espera para informarte de la fecha de apertura próxima, así como el valor del mismo. Apoya este canal convirtiéndote en Patreon. Todas las ligas anteriores y fuentes usadas para la realización de este episodio las tendrás en la descripción de este capítulo. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tu supercepción y uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Ay, y una cosa más. Biden no se quedó con las ganas de insultar a Donald Trump diciéndole que era un payaso. It's hard to get any word in with this clown. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor
voy de fracaso en fracaso. Aunque luego se disculpó. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this. And let me just say, Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Pensaba que entendía, no podía ver que lo callabas, y descubrí que no eras quien creía, alguien que desconocía. Confié en ti ciegamente, no me di cuenta de lo que